¿Qué tal, mis queridos alumnos del quinto B? Espero que estén todos ustedes muy bien. Profesor Rodolfo saludando aquí desde mi hogar, en esta nueva semana que es la semana 31 y que nos corresponde empezar a ver lo que son las fracciones impropias y los números mixtos. ¿Bien? Obviamente relacionado a ese objetivo, nuestro objetivo de aprendizaje obviamente es demostrar qué comprenden las fracciones impropias de uso común de denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 y los números mixtos asociados. Primero recordemos un poquitito. Estaba hablando un poquito de lo que es el concepto de denominador, pero tenemos también que recordar qué era un denominador. Recordar primero que el numerador corresponde al valor que va arriba de una fracción, y es la cantidad de partes que nosotros tomamos de un total, ¿cierto? Esto es un pequeño repaso. Y el denominador corresponde al valor que va abajo de mi fracción, y es la cantidad de partes absolutas que componen un total. Entonces mi denominador es el valor que va abajo mi fracción, y mi numerador es el valor que va arriba. Esta fracción se lee 5 séptimos y quiere decir que he tomado 5 partes de un total de 7. A continuación vamos a ver dos fracciones distintas y sus gráficos asociados. Presten mucha atención. Tenemos la fracción 2 quintos, que es muy similar a las fracciones que ya hemos estudiado, pero tenemos otra fracción que es un poquito distinta. 7 cuartos. Nosotros estamos tomando 7 partes de 4. ¿Cómo podremos hacer eso? El gráfico asociado a la fracción 2 quintos, nosotros ya sabemos que corresponde a dos trocitos que nosotros tomamos de 5. Sin embargo, si nosotros dividimos gráficos en 4, voy a tener que tomar 4 cuartos aquí y aún me faltan por completar, ¿cierto? ¿Cómo me faltan a mí gráficos para completar? Vamos a agregar otro circulito dividido en 4, pero de estos vamos a tomar solamente los valores que me faltan para completar los 7 trocitos. De esa forma, esta fracción aquí representa a mis 7 cuartos. Tenemos 7 trozos pintados de dos enteros que están divididos en 4. Por eso son 7 cuartos. En este caso, ya no estamos trabajando entre 0 y 1, sino que estamos tomando valores que ya exceden el 1. Aquí ya empezamos con un poquito de lo que son mis fracciones impropias. Las que habíamos estudiado hasta ahora, que solamente corresponden a la parte de un entero, son mis fracciones propias. Y estas fracciones que ya exceden el entero son mis fracciones impropias. Vamos ahora a la definición, que es una fracción impropia. Una fracción impropia corresponde a aquella en la cual el numerador es mayor al denominador, ¿cierto? Como son los casos que vemos aquí. 5 tercios, 3 medios y 8 cuartos son fracciones impropias, ya que el numerador es mayor que el denominador. ¿Y ahora qué será un número mixto? Resulta que un número mixto es la representación numérica de una fracción mayor que la unidad, ¿cierto? Esto quiere decir que es una representación numérica de aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Me suena algo parecido quizá a las fracciones impropias? ¿Puede ser? Un número mixto entonces se conforma con un número entero y una fracción, ¿cierto? Conozcamos las partes de un número mixto. Tenemos este número mixto representado acá, donde ese valor que tenemos ahí corresponde a la parte entera y corresponde a las partes de mi fracción impropia que completan un entero. Y tenemos esa otra parte, que es la parte fraccionaria, que corresponde a las partes de mi fracción impropia, que no completan un entero. Vamos a ver una representación gráfica. Supongamos que nosotros tenemos esta representación gráfica de acá, donde tenemos 3 tortas que están partidas en 5 trozos. Como podemos ver, aquí estamos tomando una torta entera, estamos agregando otra tortita, y además de eso agregamos 3 partes de 5 de esa última que tenemos nosotros acá. Tenemos 2 partes enteras, esos 2 enteros que tenemos ahí, que juntos me hacen 2, 1 más 1 son 2, ¿cierto? Y a eso tenemos que agregarle mis 3 quintos. La suma de esas 2 partes enteras que yo tengo, más esos 3 quintos, me va a quedar como un número mixto. Es decir, tenemos 2 enteros y le agregamos los 3 quintos.
este valor que nosotros tenemos aquí abajo se lee 2 enteros, 3 quintos. Porque tenemos dos gráficos que están completamente utilizados y un gráfico de los cuales solamente estamos tomando 3 partes de las 5 que hay en total. Fijarse muy bien que en estos 3 gráficos que tenemos aquí, todos están partidos en la misma cantidad. Es importante que recordemos eso para los números mixtos. ¿Existe además una relación entre las fracciones impropias y los números mixtos? Toda fracción impropia se puede representar como un número mixto, evidentemente. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Tenemos un primer ejemplo, en el mismo gráfico anterior, obviamente, que ya sabemos que representa a mi número mixto, que es 2 enteros y 3 quintos. Nosotros podemos expresarlo como una fracción impropia si contamos todas las partes y lo expresamos en quintos. Como todas estas tortas están partidas en 5, tenemos que contar todas las partes y luego partirlo en 5. Y partes en total tenemos 5 ahí, más 5 más ahí ya llevamos 10, más las 3 que tenemos en el último. En total podemos contar 13 partes achuradas de aquellos enteros que están divididos en 5. Por lo tanto, la equivalencia sería que esos 2 enteros 3 quintos son iguales a 13 partes que estamos tomando de 5, es decir, 13 quintos. Así de simple nosotros podemos expresar números mixtos como fracciones impropias. Un segundo ejemplo, tomemos la fracción impropia 14 cuartos. Vámonos un poquito más matemáticos esta vez. Nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 4 en 14? Y para esta respuesta nosotros sabemos que cabe 3 veces, ya que 3 por 4 me da 12 y nos sobran 2. Básicamente lo que yo estoy haciendo es dividir. Y esos 2 que me sobran van a corresponder a mi resto. El 3 representará el número entero de nuestro número mixto, porque yo el 4 lo multiplico por 3 para llegar a 12, quiere decir que cabe 3 veces. 3 enteros completos tenemos. El 2, que es lo que nos sobró, representará el número de la parte fraccionaria, ¿cierto? El numerador. Y el 4 de nuestra fracción original se expresa como denominador. Eso quiere decir que esos 14 cuartos, representan a 3 enteros con 2 cuartos, como vemos ahí abajito. Otro ejemplo, Camilo compró 2 pasteles iguales. Cada pastel lo trozó por la mitad. Cada mitad queda expresada como un medio. Si Camilo se comió 3 pedazos de pastel, la pregunta entonces es, ¿cuánto se comió, cierto? Fíjense, Camilo se comió 3 pedazos de pastel y él tenía 2 pasteles completos. Sabemos que aquí tenemos 3 medios, que son 3 mitades que nosotros tenemos en total, ¿cierto? 3 dividido en 2 me va a dar 1. Y como me sobra 1 además en esa división, esta fracción impropia, que es 3 medios, representa al número mixto, un entero, un medio. 1, que representa mi resultado de mi división, 1, que es el denominador, perdón, el numerador, que es el valor que varía, que corresponde al resultado, o el resto, de mi división, y 2, que representa al denominador original que tenía mi número, mi fracción impropia, Esa fracción impropia entonces se transforma en ese número mixto, que es un entero, un medio. El 1 representa el primer pastel que Camilo se comió por completo, que son esas 2 mitades que él ya se comió. La fracción 1 medio representa la mitad del segundo pastel que Camilo se comió. Eso quiere decir que Camilo se comió 3 mitades, ¿cierto? 3 medios, lo que representa una torta entera y una mitad. Un entero, un medio. ¿Y cómo transformamos nosotros matemáticamente un número mixto en fracción? Tomemos nuevamente el ejemplo anterior. Para obtener el numerador de nuestra fracción impropia, solo debemos multiplicar el entero por el denominador de la fracción y luego al resultado obtenido en dicha multiplicación le sumamos el numerador. Este resultado final será el número de nuestras fracciones impropias y el denominador se mantendrá sin modificaciones. A continuación vamos a ver el ejemplo. Esos 3 enteros 2 cuartos tenemos nuestro número mixto.
Lo que voy a hacer es multiplicar el denominador, que es el valor de abajo de mi fracción, por la parte entera. 3 por 4 que me da 12. Luego a 12 le voy a sumar el numerador original de mi parte fraccionaria. 12 más 2 que me da 14. Y finalmente yo lo voy a expresar como fracción. Ese 14 que yo obtengo de resultado lo voy a escribir como mi nuevo numerador y mi denominador va a ser el denominador de la fracción original que teníamos en mi número mixto. De esa forma pasamos de un número mixto a una fracción impropia. Bien muchachos, hora de que practiquen ustedes. Vamos a resolver las páginas 88 a la 92 del libro de ejercicios. Por favor, pongan en pausa su video y comiencen con las actividades. Muy bien, niños. Espero que haya quedado bastante clara la clase. Si tienen alguna duda, evidentemente saben que me pueden consultar. Para el cierre los voy a dejar con un pequeño ticket de salida con dos preguntas. Les solicito que representen gráficamente la fracción 9 medios en ese espacio que tenemos ahí en el ticket de salida. Y en la siguiente, les solicito que me expresen cuál es el número mixto que representa a la fracción anterior, es decir, a la fracción 9 medios. Quiero que me escriban cuál es el número mixto y además que me representen esta fracción de forma gráfica. Hasta la próxima, muchachos. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.